Para cada uno de los hombres que osaron levantar la mano contra los apóstoles de Cristo, un destino terrible e ineludible ya estaba sellado. Ellos no lo sabían, pero una maldición los seguiría hasta la tumba, una consecuencia espiritual que superaría la comprensión humana, un eco de la justicia divina que resonaría a través de los siglos. Y el aviso detrás de su fin trágico, el escalofriante recordatorio de que nadie puede desafiar al Creador impunemente, resuena con una fuerza estremecedora hasta nuestros días, buscando mentes y corazones que aún puedan ser advertidos. En un mundo donde la justicia a menudo parece eludir a los poderosos y la impunidad cubre las peores atrocidades, nos aferramos a la esperanza de que, en última instancia, toda acción tiene una repercusión. ¿Acaso no hemos sentido esa punzada de frustración al ver a la arrogancia triunfar y al mal prosperar, aunque sea por un instante? La historia de los perseguidores de los apóstoles no es solo un relato antiguo, es el eco de una verdad eterna, una respuesta a esa ansiedad que nos carcome. Es la prueba de que hay fuerzas invisibles operando, que existe una ley espiritual que no puede ser quebrantada sin consecuencias devastadoras. Estas narrativas no son meras leyendas, son advertencias divinas, faros de luz en la oscuridad, que nos recuerdan que nuestras acciones tienen un peso cósmico y que la balanza de la justicia divina siempre se inclina, tarde o temprano, con una precisión implacable. Esta historia es crítica para tu vida hoy, porque te muestra que el universo no es caótico, que hay un orden, y que la fe verdadera y la obediencia a ese orden son la única protección en un mundo lleno de trampas ocultas. La persecución contra los seguidores de Jesús no comenzó con una chispa, sino con un fuego inextinguible de envidia, temor y malentendidos que ardía en el corazón de Jerusalén. Los mismos líderes religiosos que habían conspirado para crucificar al Mesías, ahora veían con creciente alarma la propagación de su mensaje. Los apóstoles, hombres humildes transformados por el Espíritu Santo, hablaban con una autoridad y un poder que desafiaba toda lógica. Sanaciones milagrosas, profecías cumplidas y una valentía inquebrantable eran sus credenciales, y miles se unían a su causa, perturbando el frágil equilibrio de poder en la Judea romana. Entre la primera ola de perseguidores, se alzaba una figura de particular prominencia, Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. No era un hombre de fe, sino de astucia política, un camaleón que cambiaba de lealtad según el viento del poder soplara en Roma. Había cultivado una relación con Calígula y Claudio, y su ascenso al trono de Judea lo convirtió en un monarca ambicioso y vanidoso. Para ganarse el favor del Sanedrín y de los fariseos, para consolidar su ya precaria autoridad y apaciguar las facciones judías conservadoras, Herodes Agripa vio en la creciente secta de los nazarenos una oportunidad política perfecta. Eran una molestia, una amenaza para el orden establecido, y su represión le ganaría la aclamación de aquellos a quienes más deseaba impresionar. Fue en esta atmósfera de cálculo político y creciente intolerancia que Herodes Agripa I lanzó su ataque directo contra los pilares de la naciente iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su 12º capítulo, nos pinta un cuadro vívido de su crueldad y la consecuente intervención divina. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, también conocido como Santiago el Mayor, uno de los hijos del trueno, el primero de los 12 apóstoles en derramar su sangre por causa de Cristo, cayó bajo la espada de este tirano. No fue un acto impulsivo, fue una decisión fría y calculada, diseñada para sembrar el terror y complacer a una facción. La muerte de Santiago resonó como un trueno en la comunidad cristiana, pero también como un escalofriante presagio de la ira divina que se cerniría sobre su verdugo. Herodes, al ver que esto agradaba a los judíos, fue más allá. A continuación, procedió a prender también a Pedro.
Su intención era similar, humillar, intimidar y, si era posible, eliminar a otro de los líderes más influyentes. Pedro fue encarcelado, custodiado por 16 soldados, atado con cadenas entre dos de ellos, con guardias vigilando la puerta de la prisión. La noche anterior a su juicio y ejecución, un ángel del Señor se apareció en la celda, una luz resplandeció, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron por sí solas, y Pedro fue liberado milagrosamente. Este escape milagroso fue un mensaje, un grito ensordecedor del cielo, un último y silencioso aviso para Herodes: no puedes detener lo que Dios ha comenzado. Pero Herodes, cegado por la soberbia, no escuchó. O, si lo hizo, lo atribuyó a la ineficacia de sus guardias y no a la mano de un poder superior. La furia de Herodes fue terrible, los guardias fueron ejecutados por su fracaso, un testimonio más de su crueldad y su desprecio por la vida humana. La culminación del reinado de Herodes Agripa y el clímax de esta primera advertencia divina tuvo lugar en Cesarea, una ciudad costera construida por su abuelo, Herodes el Grande, y un centro de la administración romana. Josepus, el historiador judío, en sus Antigüedades judías, ofrece un relato paralelo y sorprendentemente coincidente con el del libro de los Hechos. Herodes estaba en Cesarea para celebrar unas festividades en honor del emperador Claudio. Había recibido una delegación de Tiro y Sidón, ciudades que dependían de su reino para su suministro de alimentos, y que, habiéndolo ofendido, ahora buscaban su favor. Con su oratoria más persuasiva, Herodes pronunció un discurso ante el pueblo reunido. El día era el segundo de las fiestas en honor al emperador, y Herodes, según Josepus, se presentó en el teatro vistiendo una túnica de plata tan deslumbrante que, bajo los primeros rayos del sol matutino, reflejaba la luz con un brillo cegador. La multitud, compuesta por aduladores y por aquellos que buscaban su favor, comenzó a aclamarle. «Voz de Dios, y no de hombre», gritaron, elevándolo por encima de la condición mortal, atribuyéndole divinidad. La escena era el culmen de su vanidad. En ese momento de máxima glorificación personal, en la cúspide de su orgullo, Herodes no rechazó la adulación blasfema. Él se deleitó en ella, creyendo que su poder y su astucia lo habían elevado por encima de todo. No dio la gloria a Dios. Fue un acto de soberbia monumental, un desafío directo a la autoridad divina. Y el juicio fue instantáneo y público. El libro de los Hechos relata, en el instante, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y comido de gusanos, expiró. Josepus añade detalles escalofriantes: Herodes fue afectado por un dolor agudo en su abdomen, una agonía interna que lo consumía. Miró a los que le rodeaban y les dijo: yo, a quien llamasteis Dios, estoy a punto de morir. La misma voz que había sido aclamada como divina se ahogaba en un grito de agonía. Su cuerpo, el templo de su vanidad, fue invadido por una plaga de gusanos, una muerte repugnante y humillante que duró 5 días. El hedor de su propia corrupción lo consumía mientras su alma se deslizaba hacia una eternidad incierta. Su muerte fue un espectáculo público de humillación, un poderoso recordatorio para todos los presentes de que ningún poder terrenal puede desafiar impunemente al Todopoderoso. La maldición no fue una fantasía, fue una manifestación brutal de la justicia divina. Herodes Agripa I, el hombre que creyó poder manipular el destino de los siervos de Dios, encontró su propio destino sellado por una mano invisible, una sentencia mucho más terrible que la espada que él había empuñado contra Santiago. Pero Herodes Agripa I fue solo el primer capítulo en esta sombría crónica de retribución. A medida que el mensaje de Cristo se extendía, la persecución se intensificaba, no solo desde las autoridades judías sino, de manera más sistemática y brutal, desde el vasto y poderoso imperio romano. La fe cristiana,
con su monoteísmo radical y su negativa a adorar al emperador como un dios, era vista como una amenaza existencial al orden romano. Era una superstición peligrosa, una secta que dividía y subvertía. Y el más notorio de los emperadores responsables de la sangre de los apóstoles fue Nerón Claudio César Augusto Germánico, o simplemente Nerón. Nerón, un nombre que evoca depravación y tiranía, llegó al poder en el año 54 después de Cristo. Su reinado comenzó con promesas, pero rápidamente degeneró en una espiral de paranoia, crueldad y megalomanía. Se rumoreaba que había asesinado a su propia madre, Agripina, a su primera esposa, Octavia, y que su corte era un hervidero de intriga y asesinato. Su ambición artística rayaba en lo ridículo, y su sed de grandeza lo llevó a soñar con una Roma renovada, construida a su imagen. El gran incendio de Roma, en el año 64 después de Cristo, fue el catalizador para la persecución masiva de los cristianos. Durante 6 días y 7 noches, las llamas devoraron gran parte de la ciudad. Aunque la causa del incendio sigue siendo un misterio, los rumores apuntaban a Nerón mismo, quien supuestamente cantó y tocó la lira mientras la ciudad ardía. Para desviar la culpa y apaciguar la furia del populacho, Nerón encontró un chivo expiatorio conveniente: los cristianos. Tácito, el historiador romano, en sus anales, relata la crueldad indescriptible de Nerón. Se les añadía escarnio a su suplicio, cubiertos con pieles de fieras, eran despedazados por los perros, o crucificados, o quemados, y al caer la noche, se les prendía fuego para que sirvieran de antorchas nocturnas. Este fue el telón de fondo para la muerte de dos de los más grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Pedro, la roca sobre la que Cristo prometió edificar su iglesia, llegó a Roma y predicó el Evangelio con audacia, desafiando las autoridades y ganando un gran número de conversos, incluso entre la propia casa imperial. La tradición sostiene que fue arrestado durante la persecución neroniana. Cuando lo llevaron para ser crucificado, Pedro, con una humildad profunda que contrastaba con la arrogancia de Nerón, pidió ser crucificado de cabeza, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su Señor. Fue una muerte lenta y agonizante, una tortura diseñada para humillar, pero que Pedro abrazó como un acto final de devoción. Pero la maldición ya se cernía sobre Nerón. Pablo, el apóstol de los gentiles, había llegado a Roma como prisionero años antes y había sido liberado, pero fue arrestado de nuevo durante esta misma persecución. Su ciudadanía romana le concedió un trato diferente al de Pedro. No fue crucificado, sino decapitado. La espada que cercenó su cabeza, el instrumento de un tirano, no pudo silenciar el eco de sus epístolas, que seguirían resonando a través de los siglos. Nerón pensó que había silenciado a estos hombres, que había extinguido la chispa de su fe. Pero solo había encendido una antorcha que ardería más brillantemente en la oscuridad. El hedor de la sangre de los mártires, en lugar de sofocar el cristianismo, lo fertilizó. Y la maldición sobre Nerón comenzó a manifestarse de formas más personales y aterradoras. El reinado de Nerón se volvió cada vez más errático y cruel. Sus excentricidades y crímenes enajenaron a la nobleza, al ejército y, finalmente, al pueblo romano. Una serie de conspiraciones y revueltas militares estallaron en las provincias. El general Galba, gobernador de Hispania Tarraconensis, se levantó en rebelión y pronto fue apoyado por otras legiones. La paranoia de Nerón alcanzó su punto álgido. Ordenó ejecuciones sin sentido, incluso de sus más leales sirvientes. Sus propios guardias pretorianos, a quienes había colmado de favores, finalmente lo abandonaron. El Senado lo declaró enemigo público y lo condenó a muerte por el antiguo método de ser desnudado, sujetado por el cuello en una horca y azotado hasta morir. Nerón, un hombre que había ordenado la muerte de miles, se encontró solo, abandonado y aterrorizado.
Huyó de su palacio en la noche, buscando refugio en una villa de su liberto Faón. Con el sonido de los cascos de los caballos que se acercaban para arrestarlo, y la inminencia de su ejecución, Nerón entró en pánico. Se dice que vaciló, que intentó suicidarse varias veces pero no pudo. Finalmente, con la ayuda de su secretario Epafrodito, se apuñaló el cuello, murmurando sus últimas palabras, qualis artifex pereo. ¿Qué artista muero? Su muerte, en el año 68 después de Cristo, fue ignominiosa y solitaria, el final patético de un monstruo que había creído estar por encima de los dioses. Su cuerpo fue encontrado por unos pocos sirvientes y enterrado secretamente. No hubo el gran funeral de un emperador, solo un final solitario y humillante, un eco directo de las muertes que él había infligido, pero sin la esperanza o la fe que Pedro y Pablo habían poseído. La maldición de la sangre de los inocentes, de los apóstoles asesinados, lo había alcanzado. No fue un accidente, fue la justicia divina. Más allá de Herodes Agripa y Nerón, la estela de la maldición se extendió a todos aquellos que, con dolo y voluntad, se opusieron a la voluntad de Dios manifestada en sus apóstoles. Pensemos en los sumos sacerdotes del Sanedrín, como Anás y Caifás, que no solo orquestaron la crucifixión de Jesús, sino que también encarcelaron, azotaron y amenazaron a Pedro y Juan, Hechos 4 y 5, intentando silenciar la proclamación del Evangelio. Aunque sus muertes no se detallan con la misma precisión en las Escrituras o en Josephus, la historia posterior de la Jerusalén que ellos dominaban es un testimonio mudo de una maldición colectiva. Durante décadas, la hostilidad de los líderes judíos hacia los cristianos continuó, exacerbada por las tensiones internas y la creciente opresión romana. En el año 66 después de Cristo, una rebelión judía contra Roma estalló, una lucha desesperada por la libertad que solo podía terminar en tragedia. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, futuro emperador, sitió Jerusalén. La ciudad, una vez el centro de la fe de Israel, se convirtió en un infierno de hambre, canibalismo y violencia interna entre las facciones judías. Flavio Josefo, testigo ocular, describe escenas de horror inenarrable. El templo, la gloria de Israel, fue incendiado y destruido hasta sus cimientos, tal como Jesús había profetizado. Más de 1 millón de judíos perecieron, y los sobrevivientes fueron dispersados por todo el imperio. Los mismos líderes religiosos que habían despreciado a Cristo y perseguido a sus apóstoles, vieron su ciudad sagrada y su templo, la fuente de su poder, reducidos a escombros. Su legado fue la ruina. Su juicio fue la aniquilación de todo lo que valoraban. La maldición no solo cayó sobre individuos, sino sobre sistemas y culturas enteras que se alzaron contra el propósito divino. ¿Y qué decir de aquellos que persiguieron a los apóstoles menos conocidos? La tradición nos cuenta que Santiago el Menor fue arrojado desde el pináculo del templo y luego apedreado hasta la muerte y golpeado con un mazo de batanero por sacerdotes y escribas, precisamente por su testimonio inquebrantable. Felipe fue crucificado en Hierápolis. Bartolomé fue desollado vivo en Armenia. Mateo fue martirizado en Etiopía. Tomás fue lanceado en la India. Simón el Celote fue aserrado por la mitad. Judas Tadeo fue apedreado hasta la muerte. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, fue decapitado. Cada uno de estos apóstoles encontró un final violento a manos de aquellos que despreciaban su mensaje y su fe. Y en cada caso, la historia registra la desaparición, el declive o la ignominia de sus perseguidores, aunque los nombres individuales de sus verdugos a menudo se pierdan en la oscuridad de la historia. No importa, el principio es el mismo, la mano que se alza contra los ungidos de Dios, la mente que maquina su destrucción, el corazón que se endurece contra la verdad, atrae sobre sí misma una condena inevitable.
La maldición se manifestó de diversas formas: enfermedades repugnantes, muertes violentas e inesperadas, caídas de poder ignominiosas, aislamiento social, vergüenza pública y, en muchos casos, el olvido completo de su legado, salvo como notas a pie de página en la historia de la crueldad humana. Aquellos que buscaron gloria a través de la opresión de los justos, encontraron infamia. Aquellos que buscaron silenciar la verdad, solo lograron amplificarla. Aquellos que pensaron que podían destruir el cuerpo de la Iglesia, solo fortalecieron su espíritu. La gran revelación, la lección oculta detrás de esta sombría procesión de destinos trágicos, es profunda y eternamente relevante. La justicia divina no es un concepto abstracto o una fantasía piadosa, es una fuerza activa y poderosa en el universo. La maldición que persiguió a los asesinos y perseguidores de los apóstoles no fue un acto de venganza aleatorio o caprichoso de un Dios iracundo, fue la manifestación ineludible de una ley espiritual tan inquebrantable como la ley de la gravedad. Es la ley de la siembra y la cosecha elevada a una escala cósmica: lo que siembras, eso cosecharás. Aquellos que siembran odio, persecución y crueldad contra los que llevan la luz de Dios, cosecharán una cosecha amarga de destrucción, humillación y, en última instancia, una retribución que trasciende el tiempo y el espacio. Esta historia cumple una profecía tácita, una verdad inherente al carácter de Dios: Él es un Dios de justicia. No es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Los apóstoles no estaban solos, estaban bajo la protección soberana del Altísimo. Aquellos que los hirieron, de hecho, se estaban golpeando a sí mismos contra el yunque del cielo, y el yunque siempre permanece. La caída de Herodes Agripa y, la ignominia de Nerón, la devastación de Jerusalén, no fueron meros eventos históricos, fueron testimonios vivientes del poder de Dios para ejecutar su juicio sobre aquellos que se oponen a su voluntad y a sus ungidos. Es un recordatorio de que existe un orden moral en el cosmos, que el mal no prevalece indefinidamente, y que la soberbia y la crueldad tienen un precio incalculable. La vida y la muerte de los apóstoles fueron un testimonio de su fe, la vida y la muerte de sus perseguidores fueron un testimonio de la justicia divina. Esta es la recompensa para el espectador, la certeza de que, aunque el mal parezca triunfar momentáneamente, la justicia divina siempre tiene la última palabra. Nadie puede levantar la mano contra la luz sin quemarse. Ahora, pensemos en ti, en tu vida. ¿Alguna vez te has sentido tentado a tomar atajos, a sacrificar la verdad por el beneficio personal, a hablar mal de otros para elevarte a ti mismo? ¿Has visto a personas que actúan con arrogancia, que oprimen a los más débiles, que prosperan a pesar de su inmoralidad, y te has preguntado si realmente existe la justicia? Esta historia es un espejo para tu alma, una profunda reflexión sobre las consecuencias de nuestras propias acciones, no solo en el ámbito terrenal, sino en el espiritual. La maldición que persiguió a los asesinos de los apóstoles no es solo una anécdota bíblica, es un principio operativo que se aplica a cada generación, a cada individuo. Piensa en el orgullo. Herodes Agripa y cayó por su orgullo al aceptar la adulación divina. Hay áreas en tu vida donde el orgullo te ciega, donde te crees por encima de las consecuencias, donde te niegas a dar la gloria a quien la merece. La soberbia es una trampa mortal, un preludio a la caída. Piensa en la traición y la crueldad. Nerón, en su locura, infligió un sufrimiento indescriptible. ¿Hay amargura en tu corazón, deseos de venganza, palabras hirientes que lanzas sin pensar en el daño que causas? La semilla del odio siempre produce un fruto envenenado, no solo para quien lo recibe, sino para quien lo siembra. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra tiene un eco en el universo espiritual. Piensa en la fe en tiempos difíciles. Los apóstoles fueron perseguidos hasta la muerte, pero su fe permaneció inquebrantable. ¿Cómo respondes tú cuando la adversidad golpea, cuando la injusticia parece prevalecer?
¿Te rindes a la desesperación o te aferras a la promesa de una justicia superior? Esta narrativa te desafía a examinar tu propia moralidad, tus propias motivaciones y tu propia relación con lo divino. No tienes que ser un emperador romano o un rey judío para enfrentar la ley de la siembra y la cosecha. Cada pequeña decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, cada acción que realizas, está sembrando una semilla en el jardín de tu destino. ¿Estás sembrando vida, luz y verdad, o estás sembrando semillas de oscuridad, egoísmo y transgresión? El aviso de la maldición no es solo para los tiranos históricos, es para cada corazón humano que se debate entre la luz y la sombra. La elección es tuya, y las consecuencias también. Si crees en el poder de la justicia divina, si sientes que este aviso ha tocado tu espíritu y quieres sellar tu vida con protección y alinearte con las fuerzas del bien, escribe amén en los comentarios como un acto de fe. Deja que esa palabra resuene, no solo en la pantalla, sino en lo más profundo de tu ser. Dale me gusta a este video para que la luz de este mensaje, esta revelación de la justicia divina, alcance a más almas perdidas que necesitan desesperadamente este aviso en un mundo lleno de confusión. Y comparte esta profunda revelación con una persona, solo una, que sabes que necesita escuchar esta verdad hoy, que necesita comprender que ninguna mala acción queda sin respuesta, y que la fe en el orden divino es el ancla más segura en la tormenta de la vida. Que la paz y la sabiduría de esta verdad te acompañen siempre.